Bendiciones, amados hermanos, santos del Señor, escogidos por el Padre, quien les ama con amor eterno. Nuevamente acá junto a ustedes, compartiendo una palabra del Señor para sus vidas, y nos quedó la segunda parte por terminar. ¿Se recuerdan? Los valientes de David, porque esos son los hombres y mujeres que van a conquistar en esta generación. Así que le vamos a pedir al Padre que nos direccione, nos dirija a través de su Espíritu Santo. Amado Padre que estás en los cielos, que quisiéramos bendecir en esta hora a cada hermano, hermana que se ha conectado, Señor. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Señor, adiéstranos para la batalla, Señor. Muéstranos, Señor, aquellas virtudes y cualidades en las cuales tú nos estás preparando, Señor, en esta postrera generación, para que tomemos el reino de los cielos, Señor. Para que lo arrebatemos, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, ministranos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, a través de acá tu sierva, Señor. Dispongo mis manos, dispongo mi boca, mi ser, todo mi cuerpo, alma y espíritu, Señor. Para ti, Espíritu Santo. Ministranos, Señor, en esta mañana. Ministranos, Señor. Háblanos, Señor. Saca, Señor, todo lo que nos impide poder escucharte. Saca, Señor, toda cerilla de nuestros oídos, Señor. Y adereza, Señor, mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, quisiera continuar con ustedes acerca de esta palabra de los valientes de David, que quedamos con la segunda parte para este domingo. Si bien es cierto, estuvimos hablando en Primera de Crónicas 12:8 algunas de las cualidades que decía también algunos de la tribu de Gad. Y acá yo quiero que pongan mucho énfasis de la tribu de Gad. Se unieron a David. David representa a Jesucristo. David representa al Mesías. Muy parecido a lo que el hijo de David. ¿Se recuerdan ustedes que siempre le decían, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname? Bueno, David representa en cierta manera un poco al Mesías. Y dice, cuando estaba en la fortaleza del desierto, que también lo analizamos, que estos son forjados en el desierto, en un lugar áspero, en un lugar quizás difícil, es donde son entrenados los valientes. Estos eran guerreros valientes, listos para la guerra, o sea, vemos que ellos tenían una prestancia, una cualidad que era estar listos. Eran hábiles con el escudo y la lanza. El escudo vimos que es la fe, o sea, eran hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que no dejaban claudicar sus convicciones respecto a creerle a Dios en lo que él hablaba y decía. Después dice, feroces como leones. ¿Por qué feroces como leones? Porque el león defiende su territorio. El león no deja que le roben su territorio, y con feroces como leones, ¿cuándo el león es feroz? Cuando le quieren quitar su presa o le quieren quitar su territorio. Y estos hombres valientes de David son aquellos que no claudican cuando el enemigo les quiere robar algo, sino que ellos van a la guerra y a la batalla. Ágiles como gacelas en las montañas. ¿Por qué? Porque habitan en las alturas, poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se recuerdan? Bueno, analizamos estas virtudes de los valientes de David, pero ahora vamos a analizar quién era la tribu de Gad, los gaditas, ¿cierto? Acerca de Gad dijo, acá había una profecía en Deuteronomio 33, 20, 21, porque aquí vamos a analizar las cualidades que tú y yo como valientes debemos tener. Y aquí en la escritura dice tribus de Gad. Acerca de Gad dijo, bendito el que le da grandes territorios. Es decir, aquellos que no se conforman con poco. Son aquellos que saben que su padre le ha dado extensión de territorio. Son aquellos que escuchan y obedecen la voz del Espíritu de Dios cuando en Mateo dice, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Dios nos dio un desafío a la iglesia, ir a las naciones. Y los gaditas son aquellos que saben que su territorio es extenso. Ellos se toman sus ciudades, ellos se toman sus familias, ellos se toman para ganárselos para el evangelio del reino de los cielos. Van y dan buenas nuevas a aquellos que están llamados para heredar bendición. Entonces los gaditas son aquellos que extienden su territorio, que ellos predican de norte a sur, de este a oeste, y tú y yo estamos llamados a ser de estos valientes, a no atemorizarnos frente a las situaciones difíciles que podamos ver hoy en día. Luego nos dice,
se tiende al acecho como una leona. ¿Qué es lo que hace una leona? Le da a comer a sus cachorritos. Una leona defiende su presa, defiende su lugar, su entorno. Dice, desgarra brazos y cabeza. Ellos son aquellos que van nomás contra el enemigo, no le temen al enemigo. Y eso es lo que muchas veces, iglesia de Dios, tú tienes que vencer tus temores. Tienes que vencer esa angustia o las situaciones que tú estás viendo atemorizados. Tenemos que ser valientes. Acá dice la escritura, Gad se quedó con la mejor parte. Dice, con una tierra digna de capitanes. Mira, cuando tú te entrenas en la lucha y la guerra espiritual, Dios te va a dar lo mejor. Si tú eres fuerte y valiente, si tú comienzas a guerrear, a resistir a tu enemigo, Dios te va a dar las extensiones de territorios grandes y te va a dar la promesa y la bendición y el botín de un capitán, de un rey, de una persona con prestigio. Entró al frente del pueblo, cumplió con lo que el Señor exigía. Ay, aquí ponga mucho ojo. Porque esta condición, de esta cualidad es la que tú y yo debemos tener. Escuchar la voz de Dios en los planes y deseos que Él tiene para que tú lo cumplas. No es a tu manera, ni a mi manera, es a la manera de Dios. Y actuó con justicia en Israel, es decir, una persona justa. Es una persona que habla y hace justicia a su alrededor. Y la justicia muchas veces es visitar a las viudas, a los huérfanos y a personas en necesidad, en la que tú puedas también ayudar a esas personas. ¿Sabes lo que es justicia para Dios? Primero que nada, que tú sabes que por tu fuerza nada puedes hacer y necesitas a Cristo. El justo es aquel que le cree a Dios, porque acá está hablando de justicia. Y la justicia no tan solo va hacia Dios, sino también a mi entorno, a mi prójimo. La justicia también hecha a la persona que está necesitada. Entonces aquí vemos varias cualidades, si ustedes se pueden percatar de esta tribu de Gad. Y esas son las cualidades que Dios está buscando en este tiempo para nosotros sus hijos. Que nos entrenemos en estas cualidades. Luego nos dice, estos gaditas eran jefes militares. Es decir, son personas con una influencia de liderazgo. Pero no una influencia mala, sino que una influencia que lleva a la persona, lleva a la gente a creerle a Dios. El de menor rango estaba a cargo de 100 hombres, imagínense. El de menor cargo tenía 100 hombres. Y el de mayor rango dirigía a más de 1000 hombres. Es decir, ellos tenían una influencia sobre la gente. Tenían influencia sobre las personas para ir y conquistar su territorio. Para ir y tomar que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Créelo, iglesia. Créelo con todo tu corazón, que las armas que tú tienes son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas del enemigo no son tan grandes y mayores que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande, más fuerte, y tú y yo estamos llamados a conocerlo. Por eso que el Señor, ¿sabe lo que hizo en esta pandemia? Borró todas las agendas de todas las iglesias. Aquí dijo, aquí no me sirve su agenda. Yo quiero que tú entres a una intimidad conmigo, cerrada tu puerta. Ahí en el secreto, habla conmigo, porque la obra va a venir directo del cielo. Ahora la agenda la tiene Dios directo del cielo para aquellos hijos que están aprestos para escuchar su voz, como los gaditas, que estaban aprestos para agradar a su Dios, como lo dice en ese versículo. Y cumplía con lo que el Señor exigía. Y tú tienes que ya cumplir con lo que Dios exige. Comienza a honrar a tus padres. Comienza a perdonar a tu enemigo. Comienza a amar a tu esposa. Y mujeres, comiencen a sujetarse a su marido. Cumple con lo que Dios exige en su palabra. Porque es el tiempo de los valientes. Y los valientes van a obedecer la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que en este día te está diciendo, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren negros, rojos como el carmesí, serán como blanca lana, dice la Escritura. Bueno, es el tiempo en que Dios está llamando y convocando a su iglesia a comenzar a hacer las obras que a Él le agradan. Porque ya Dios se hartó de lo religioso, ya se hartó de esa agenda quizás religiosa que todos nosotros teníamos. Y el Señor vino y lo borró, porque ahora Él quiere glorificar su nombre, no una denominación. No un tal grupito o tal iglesia o tal denominación, es el nombre de Jesús de Nazaret. Un solo nombre, el que tiene que ser glorificado en esta hora, es Él, no nosotros.
No a nosotros la gloria, sea a Él la gloria. Y es a Él que tienen que ver las almas. Es a Él al que tienen que volver los corazones. Por eso, iglesia de Dios, tenemos que levantarnos en victoria. Porque Dios está comenzando a purificar su iglesia. Si el juicio de Dios primero comienza por la casa de Dios, dice la palabra. Por eso que es tiempo de estar a cuentas con Él. Luego nos dice, estos gaditas eran hombres de influencia. Eran hombres que tenían influencia sobre 100 y sobre 1000. También nos dice en Deuteronomio, bueno, acá dice que como acecho, como una leona. O sea, eran rudos en el evangelio. Eran personas valientes, que lo que hacían ellos era buscar el rostro de Dios. Miren algo importante, en Génesis 49, 19 dice, se levantan en medio de la dificultad. Dice, Agar, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Son aquellas personas, sí, diablo, tú me heriste, me quisiste enfermar, pero mira, yo te voy a dar a ti 1000 bofetadas, porque aunque yo me muera, su palabra va a seguir adelante y yo me levanto en victoria y voy a seguir anunciando tu palabra. En aquellos que quizás le han traicionado a los hijos, le han traicionado al esposo, le han traicionado muchas personas, quizás te hirieron, quizás te abofetearon, quizás fuiste rechazado por padre, por madre en tu vida, quizás pasaste muchas situaciones de decepción, pero esta cualidad son de aquellos que cuando el diablo te pega una bofetada, tú te levantas y lo hieres por la retaguardia. Así que tu diablo, ¿quieres que yo odie a mi enemigo? Pues yo voy a amar a mi enemigo. Y esa es la victoria de los valientes de David. Esa es la victoria que Dios quiere que tú comiences a entrenarte. Que a pesar de lo malo que te hayan hecho en la vida, comienza a hacer el bien. A aquellos que te aborrecen, a aquellos que te menosprecian, a aquellos que te critican, a aquellos que levantaron calumnia en tu contra. Tú comienzas a levantarte en victoria y comienzas a decir, Jehová vive, Jehová es mi roca, y empieza a amar a tu enemigo. ¿Quieres ser perfecto? Te dice el Señor. Ama a tu enemigo. ¿Quieres tú vivir en santidad? Comienza a obedecer su palabra, porque tú no estás honrando al ser humano, tú estás honrando al Dios de los cielos, el que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Si tú haces conforme a su voluntad, Dios te va a recompensar. Dios será el que vendrá por ti. Dios será tu escudo alrededor de ti. Pero tú comienzas a ponerte a cuentas con Dios. Por esto esta actitud, que cuando venía el problema, quizás te asaltaron, quizás el diablo quiso robarte un hijo, pero tú te levantas en victoria y dices, así que tú quieres robarme, pues yo a ti te voy a robar 1000 almas para Cristo y voy a comenzar a levantarme en intercesión. Quizás no tienes el poder o la influencia para predicar y pararte en una calle, pero tú puedes hacer mucho en el secreto de Jehová. Tú puedes hacer mucho ahí en una habitación entre tú y Dios y comienza a levantar intercesión y comienza a orar por todas aquellas personas que quizás están en un rock, quizás muchos querer con las ganas de suicidarse, quizás muchas personas metidas en el satanismo. Intercede, pégale una bofeteada al diablo. Si el diablo quiso matarte, tú pégale más a bofetear y comienza a orar, interceder por las personas. ¿Sabes qué? Dios comienza a darte nueva fuerza. Por eso no se desanime, iglesia. No te canses de hacer el bien, porque si perseveras, a su tiempo vas a cosechar. Y vas a cosechar en abundancia. No te canses de hacer el bien, dice la palabra del Señor. También, otra de las cualidades que habíamos analizado es siempre listos, porque la batalla va a arreciar. Las situaciones quizás van a empeorar. Recuerden que en 2 de Crónicas 20:20 nos habla de esa palabra profética que para este año 2020 se abría la boca del evangelista. En este año 2020 era donde Dios decía aquí lo que tú dices será hecho. Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Este es el año, estimada iglesia, en que tú tienes que levantarte y hablar lo que el cielo dice, no lo que la circunstancia te está diciendo. Por eso que ahora tú tienes que permanecer presto y listo para la voz que Dios está hablando desde el cielo, diciéndole a su iglesia que es tiempo de prepararnos y de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Por qué crees tú que se cerraron las escuelas? ¿Por qué crees tú que ahora tú tienes que enseñar a tus hijos? ¿Por qué? Porque había un plan demoníaco para cambiar el chip a nuestros hijos desde pequeños, desde el kinder. Querían implantar había una agenda del lobby, había una agenda del LGTB, había una agenda de la ONU para querer cambiar esto a tus hijos, para hacerle creer a ellos que podían decidir qué sexo ser.
para ellos poder aceptar todo lo que es la promiscuidad sexual, para que ellos puedan aceptar la masturbación desde pequeños. Y Dios sacó a estos hijos de ese ambiente para ponerlos en tu casa, para que tú comiences a darle palabra de Dios, para que tú le repitas de día y de noche lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se dan cuenta que es Dios, amado, santo del Señor, el que está en la soberanía de todo. Y tú tienes que aprender y estar apresto a lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Y dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Tú ya no puedes caminar por tu cuenta, tienes que vivir en el Espíritu. Necesitas al Espíritu Santo porque Él te va a ayudar. Y tienes que orar direccionado por lo que Él quiere, no por lo que nosotros humanamente pensamos. Porque tu oración mal hecha puede volverse una maldición. Por eso que es importante ser guiados por el Espíritu de Dios. Manténganse alerta. Y no dejen de orar por todo el pueblo santo. No dejes de orar por la iglesia. No dejes de orar por tus hermanos. No debes dejar de orar por tus pastores, por tus hermanos en Cristo, por los ministerios. Porque hoy en día, ¿sabe lo que ha hecho Satanás? Muchas veces aplastar ministerios. Hoy nos dio mucha pena saber lo que han estado hablando de Jota, un hermoso cantautor. Hay que orar por él. Levantémonos en victoria, no podemos dejarle que el diablo venga a minar a nuestra juventud. Tenemos que ir como estos leones y arrebatarlos. ¿Y sabe cómo tenemos que empezar ahí en el secreto? Empieza a orar, empieza a bendecir, empieza a romper, cancelar iniquidades, empieza a romper y cancelar influencias demoníacas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tienes un hijo en la droga, comienza a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo me levanto ahora en victoria, declarando lo que está escrito. Serás salvo tú y tu casa. Así que Satanás, tú estás en ilegalidad. Suelta a mis hijos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comienza a orar. Comienza a soltar palabra de Dios, porque este es el año en que la iglesia de Dios tiene que hablar lo que viene del cielo, no lo que el diablo quiere. Así que, iglesia del Señor, levántate en victoria. También nos dice la palabra, Lucas 21, del 34 al 36. Tengan cuidado. O también dice, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. Y este es el tiempo de cuarentena. No pases el tiempo quizá conociéndote todas las películas de Netflix. Este es el tiempo, amada iglesia, de buscar el rostro de Dios. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida. ¿Qué voy a comer mañana? Ay, yo me quedé sin trabajo. Ay, ¿qué voy a hacer, Señor? No podrán pensar claramente. Si tú te dedicas mucho, tu mente, tu corazón, a ver el problema. Señor, ¿qué va a ser de mí? No me han pagado, un ejemplo. ¿Qué va a ser de mí? Eso te desenfoca. Dice, empieza a apropiarte la palabra. Y aquí se tienen que levantar el escudo de la fe. ¿Qué dice la Escritura? Mirad las aves de los cielos, que ni siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren las flores, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. ¿Acaso vuestro Padre los va a dejar sin comer, sin vestir? Amado, santo del Señor, comienza a poner tu fe en aquel que realmente tiene todo el poder. Tu Padre Celestial se alimenta a las aves. Si viste a las flores, no te va a vestir a ti. Si dice que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Créele a Dios, porque dice la Escritura que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Búscale, dice su palabra, buscadme y viviréis. Si tú buscas el rostro de Dios, Dios vendrá por ti. Dios está atento a tu clamor. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo responderé. ¿Por qué dice Dios en todo lugar, búsquenme? Porque ese es el plan, el diseño. Porque Dios quiere hijos que vayan con amor y con necesidad. Porque Dios quiere expandir su gracia, su amor, su misericordia sobre aquellos que le buscan. No ceses de buscar y de amar el rostro de Dios. Y muchas veces te hace sentir como Job. Job perdió a todos sus hijos. Perdió todos sus bienes. Y aparte de todo eso, también perdió una enfermedad, dice que no lo... terrible, una sarna maligna. Imagínense una sarna maligna. Imagínense la sarna, la piel, todo el día le picaba, todo el día quizás se hería.
angustiante, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros ha sido como Job. Pero dice que él no escatimó de propósito alguno a Jehová. Dice que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y muchas veces vas a tener que levantarte a adorarle y exaltarle y glorificarle en medio de esa situación difícil. Acuérdate de Pablo y de Silas cuando fueron puestos en una cárcel, porque ellos habían liberado a una muchacha con espíritu pitónico. ¿Se recuerdan ustedes de esa escena? Y claro, los dueños de esta muchacha pitónica, como perdieron el ingreso económico, se enojaron y ¿qué hicieron? Pusieron a Pablo y Silas en la cárcel. Y ellos fueron puestos en la cárcel de más adentro. Ese más adentro significa un lugar oscuro, un lugar de prisión, un lugar de oscuridad, donde estaban con cepos en sus manos y en sus pies. Y así el diablo nos quiere ver. Cuando tú haces lo bueno, cuando tú ministras liberación, quizás estás haciendo algo que Dios te mandó hacer. Y el diablo muchas veces te quiere aprisionar en ese lugar. Pero es allí donde se manifiesta la gloria de Dios. Por eso que los gaditas, aunque fueron saqueados, ellos atacan por la retaguardia. Porque tú y yo tenemos que levantarnos en levantar altar de adoración a nuestro Dios en medio de la dificultad. Ellos, imagínense, con toda la espalda adolorida por látigos. Y quizás ninguno de nosotros ha pasado eso. Quizás estamos sufriendo porque quizás perdieron trabajo, muerte un familiar, una enfermedad. Quizás situaciones que hemos vivido que no han sido tan extremas como ellos. Pero esto fue escrito para consolación, para ti y para mí. Porque ellos, dice, comenzaron a cantarle a Dios. Y cuando comenzaron a cantarle a Dios, porque en medio de esa aflicción, adórale. En medio de la dificultad, adórale, exáltale, glorifícale. Sabe que va a venir un milagro del cielo y van a comenzar a romperse y destruirse las fortalezas del diablo. Así que el diablo te quería tener encerrado en una cárcel. Pues gloria a Dios que a través de tu alabanza fuiste liberado. Así que comienza a levantar altar de adoración. Comienza a colocar una alabanza ahí en tu casa. Comienza a adorarle y decirle, Señor, te amo, te adoro, gracias por esta pandemia, gracias por este virus, porque puedo entrar a tu aposento, porque tú borraste la agenda de todos nosotros, nos dijiste, quiero comunión contigo, quiero intimidad contigo, quiero que me escuches. Y comienza a adorarlo, adóralo, adórale, sabe que va a venir un quebrantamiento de la fortaleza demoníaca. Y van a ser liberados muchos serán liberados, porque recuerden, que ahí el carcelero quería suicidarse, quería matarse, pensando que todos los presos habían sido liberados. Y Pablo dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y el hombre se arrodilla y se postra, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y es lo que va a venir mucha gente a decir de ti, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste de esa tristeza de la muerte de tu marido? ¿Cómo saliste de la enfermedad? ¿Cómo saliste de la traición de aquellos que te amaban? ¿Cómo saliste? Y tú le dirás, comencé a glorificar el nombre del cielo, no me amargué, no me resentí, sino que comencé a darle gracias a Dios por todas las situaciones adversas y comencé a adorarlo y a glorificarle y a poner mi mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí comienza a venir la manifestación de los hijos de Dios. Por eso, amada iglesia, levántate en victoria. No le temas a tu enemigo, no le temas a Satanás. El único que se merece el temor reverente de Dios es nuestro Rey. No le temas a aquel que puede matar el cuerpo, dice la Biblia, sino que más bien teme a aquel que puede mandar el cuerpo, el alma y el espíritu al infierno. A Él debemos de temer, iglesia. Así que levántate y comienza a amar a tu Dios, comienza a exaltar a tu Rey, porque Él te ama con amor eterno. Y Él lo demostró en una cruz. Él lo demostró enviando a su único hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Ese es el amor que Dios te tiene. Mira esa cruz. Si no has sentido amor en tu vida, si has sentido rechazo en tu vida, solo mira la cruz. Mira la cruz. Y comienza a mirar aquellos clavos que clavaron a Jesús. Aquella corona de espinas sobre su cabeza. ¿Y sabes por qué lo hizo Jesús? Para que tú fueses llamado Rey y sacerdote para nuestro Dios. Él te compró para su gloria. Por eso que nosotros no tenemos que ser de aquellos que duermen, sino que velemos y estemos atentos. De repente dice, no se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. ¿Sabe qué? Nos nubla la visión. Cuando desenfocamos,
nuestra mirada en Cristo y en el galardón. De repente llegará el fin. De repente. Acá, imagínense, el mes de octubre empezó esta famosa crisis social. ¿No es verdad? ¿Quién lo diría? Siendo Chile un país supuestamente el mejor de Latinoamérica en la parte económica, en la que muchos extranjeros venían a nuestro país a trabajar. Y de repente en octubre empezó todo una agenda demoníaca del comunismo, no sé de dónde comenzó. Algunos dicen que fue en Brasil por una famosa reunión que se hizo ahí de todos los comunistas. Y comenzó esa crisis social. Luego, ¿quién lo diría? Vino la pandemia en China y que se extendió a todo el mundo. Y luego, ahora que viene, la recesión. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, y el fin y los agarrará por sorpresa. Muchas situaciones pueden venir de repente. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú listo? ¿Estás llenándote como de las vírgenes con aceite? ¿Estás llenándote con el aceite que viene del cielo? Porque recuerda que se demoraba el esposo en llegar. Y algunas empezaron, y dice que a cabecear y las 10 se durmieron. Pero había una diferencia, que 5 habían guardado aceite. Y ese aceite significa la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y la presencia del Espíritu Santo, por eso el Señor dice, aviva la obra de Dios en ti. ¿Y qué significa avivar el fuego de Dios en ti? Que tú sigues sirviendo, lo sigues buscando, que tú sigues viendo su palabra, que no cesas de buscarle y de agradar su corazón. Eso es lo que Dios nos está llamando, amada iglesia. Y dice, caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Sobre todos viene. No sobre algunos, sobre todos. Y dice, pidan fuerzas para poder resistir. Entonces, iglesia, ¿qué debemos hacer en esta postrera generación? Pedir fuerzas a Dios. Cuando se enfrenten a todo esto, ¿qué ocurrirá? Y así poder presentarse ante el Hijo de Dios del hombre aprobados. ¿Qué significa? ¿Que podemos ser desaprobados? Ay, ya no creo en Dios. Ay, me desanimo. Ya no quiero nada con Dios porque murió tal persona, porque me enfermé, me dio... Amado, no es el tiempo. No es el tiempo ya de lamentarnos ni de quejarnos de las situaciones pasadas. Es el tiempo de poner la mirada en Cristo. ¿Por qué? Para ser aprobado. ¿Y dónde se prueba la fe? En un crisol, en el fuego. Y el fuego a veces no nos gusta el fuego, porque quema, duele, afecta, pero necesario, es necesario. No nos gusta ser zarandeados. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro que vas a ser zarandeado? ¿Y el zarandeo qué significa? Cuando el trigo se zarandea, se levanta con fuerza, con violencia. ¿Para qué? Para que solamente quede el grano desnudo, lo que realmente vale la pena. Y eso hace Dios con nosotros. Mira, Pedrito, te voy a zarandear. ¿Sabe por qué zarandearon a Pedro? Porque Pedro tenía mucha autosuficiencia. Él era muy boconcito a veces, como muchos de nosotros, ¿cierto que sí? Muchos de nosotros hemos sido como Pedro. Ay, Señor, si yo no te voy a negar, si yo soy... Y todos querían ser como los primeros. Y yo creo que todos pensaban, claro, Pedro era como un líder innato. Pero él tenía mucha autosuficiencia y altivez. Y Dios tuvo que quebrantar eso. ¿A través de qué? De pecar. Imagínense. Él, siendo llamado, escogido por Dios, negó a su maestro. Y más encima maldijo. Si nosotros analizamos las situaciones, Judas entregó al maestro por 30 piezas de plata, porque por plata, ¿cierto? Él dice que era del maligno. Pero la gran diferencia es que Pedro, dice la palabra, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y sabes que quiero decirte algo, si tú has caído, si le has fallado a Dios, déjame decirte que hay un Dios en los cielos que intercedió e intercede por ti para que tu fe no decaiga. Así que levántate ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y así como Pedro, confirma a tus hermanos. Céntrate ahora en servirle, en amarle, en buscarle y en hacer las obras que Él quiere que tú hagas. Así que para todos, amados santos del Señor, Dios nos da esperanza. Y muchas veces vamos a tener que pasar por esas pruebas. En otra versión dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, el corazón, ¿se da cuenta que acá habla del corazón? No se carguen de glotonería, porque hoy lo que más enferma son el exceso de carbohidratos. ¿Por qué mire, este virus, el COVID-19, a quién afecta en su gran mayoría?
a personas con problemas de presión alta, de diabetes o de una enfermedad autoinmune. ¿Y qué es lo que provoca este tipo de enfermedades? El exceso de carbohidratos, el exceso de azúcar en la sangre. Porque ahora lo que más está enfermando es un cuchillo y un tenedor, es un suicidio lento. Cuando nosotros no nos hemos cuidado la salud. Hemos visto problemas de personas con graves problemas en el cerebro. ¿Por qué? Porque tienen demasiado carbohidrato y sus venas comienzan a engruesarse y ya la sangre no puede irrigar el oxígeno para el cerebro. ¿Y qué provoca? Accidentes vasculares. La culpa no es de Dios, a veces nuestra irresponsabilidad de no cuidar el templo del Espíritu Santo. Y acá dice, Dios nos advierte, no se carguen de la glotonería y de la embriaguez y los afanes. Lo que más enferma hoy en día es el estrés. Y luego dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Es un lazo, ¿qué es lo que es un lazo? Algo rápido, inesperado, ¿me entiendes? Velar es muchas veces la oración. En todo tiempo ora. Orad sin cesar, dice la palabra. A veces uno ora de rodillas, otra vez uno ora cocinando, a veces uno ora estando con sus hijos. Orad sin cesar, tú tienes que aprender a tener comunión con tu Padre las 24 horas del día. Incluso cuando tú duermes, sueña los sueños de Dios. Dile, Señor, quiero soñar contigo. Señor, quiero vivir contigo. Tú eres mi agua fresca, tú eres mi refugio, mi escondedero. Tú lo eres todo. Jesucristo es el único que puede llenar todos tus vacíos. Luego dice, digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie. Acá, mire, pongan mucho ojo en la palabra estar en pie. O sea, estar en ese lugar aprobado delante del Hijo del Hombre. También en Primera de Pedro, del 5, del 8 al 11, también nos da una advertencia. Tengan dominio propio. Amados, pidámosle al Señor dominio propio. Y ya no peleemos los unos a los otros. Dejémonos de ira, gritería, maledicencias entre nosotros. Y comencemos a pedirle al Señor que nos mantengamos alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás devora ¿cómo? A través de la incredulidad, de ponerte en duda de lo que Dios te dice, de tratar de hacerte fluctuar en cuanto a la decisión de mantenerte en santidad. Satanás opera de esa manera. Recuerden cómo fue tentada Eva. ¿Cómo la atrajo a Eva? Primero se puso a hablar con Eva. Y eso nosotros debemos de estar alerta cuando Satanás empieza a hablar a tu mente. Recuerden, tu mente acá. O también a través de personas. O tal vez a través de acontecimientos. En la que te pongan en duda la palabra de Dios. Porque recuerden lo que le dijo Satanás a Eva, con que Dios ha dicho, no coman de este árbol del fruto del bien y del mal. ¿Qué es lo que hace Satanás primero? Te lleva a un extremo. Así que Dios te dijo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y aborrecer a papá y mamá. Entonces, ¿qué te lleva el diablo? A que tú no honres a tu padre y a tu madre, que no los bendigas, porque mire, el Espíritu Santo siempre te va a dar un equilibrio. La palabra de Dios está bajo una tensión, es decir, en un equilibrio perfecto. Y eso te lo va a dar el Espíritu de Dios, porque tú no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Somos guiados por Él. A veces Dios te va a decir sí, otra vez Dios te va a decir no. Haz esto, después haz aquello. Estar atento. En cambio, ¿qué hace Satanás? Te lleva a los extremos. Con que Dios se ha dicho, no comas de todo árbol. Y ahí la Eva empezó a hablar, no. Si solamente dijo que no tenemos que tocar, no comer, ni tocar. Ahí le agregó también la Eva, ni tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ay, dijo, porque si comes de ese árbol, serás como Dios. Y aquí quiso quitarle algo su identidad. Y eso es lo que el diablo muchas veces quiere quitarte a ti, a los valientes de ahí, tu identidad. Tu identidad de ser un guerrero de Dios, porque te quiere amedrentar. Entonces, ¿y la mujer por qué le decía seas como Dios si era imagen y semejanza de Dios? Tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios y fuimos creados para su gloria. Tú fuiste creado para la gloria de Él. Él te hizo y Él te formó. Entonces, Satanás quiere quitarte, robarte, desviarte de lo que ya tú eres en Cristo Jesús. Tú tienes que haber dicho, fuera de mí, Satanás, escrito está.
Al Señor tu Dios adorarás y yo voy a hacer su voluntad y me voy a someter a su palabra porque Él es mi Dios, porque Él me amó a mí, me ama a mí. Comienza a hablar la palabra de Dios. Si tú no lees Biblia, ¿cómo vas a poder luchar contra tu enemigo? Por eso que es una recomendación a la iglesia de Dios que comience a escudriñar las escrituras, que Dios te hable. Tú dice la escritura que la unción que recibiste en ti permanece y nos enseñará todas las cosas. Entonces, ¿quién nos enseña la Biblia? El Espíritu de Dios. Así que tú pídele a Dios que te dé revelación de su palabra en las cosas que tú debes hacer y realizar en este tiempo. Después dice, sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Mira, las pruebas las hemos vivido todos. Muertes, penas, quizás situaciones de enfermedades, quizás en muchos aspectos. Hemos todos sufrido en alguna u otra manera. Pero dice, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará su generoso amor. ¿Sabe lo que nos alienta y lo que nos levanta en medio de la aflicción? Es su amor. Lo único que he tenido en mi vida en la que me ha sostenido es su amor. Y dice, sufrirán por un tiempo. Sí, vamos a sufrir por un tiempo. Pero después Dios les sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Así que iglesia del Señor, quizás pasando dolor, sufrimiento, alguna pena, quizás un mal diagnóstico de un doctor, pero déjame decirte que Dios acá nos dice, te sanará, te fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Y si aún el Señor te llamara a su presencia, ordena tu casa y comienza a hacer las cosas que Él quiere, porque a veces no entendemos por qué Dios tú te llevaste a esta persona si esta persona era necesaria. ¿Por qué Dios pasó esta situación con mi familia? ¿Por qué Dios tú permitiste quizás que tú fueras abusado, quizás fueras violado? No sabemos, por las circunstancias, situaciones que vinieron en tu vida. Pero déjame decirte, estimado, si tú te vuelves a Él y te acercas a Dios, Dios va a jugar todas tus lágrimas. Hay una diferencia entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Porque todos vamos a sufrir, dice la Biblia en Eclesiastés, que lo bueno y lo malo están determinados para los hijos de los hombres. Para el impío y para el que no es, para el piadoso. Para el que agrada a Dios y para el que no le agrada. A todos nos pasa tiempo y ocasiones, dice la Biblia en Eclesiastés. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos una diferencia. Que Jesucristo de Nazaret enjuga tus lágrimas y las tiene en su redoma. Y ese valle de lágrimas, Él las convierte en estanques de agua. Y dice que a la vuelta van a llegar con sus gavillas llenas, con una cosecha grande y abundante. Porque ese es el poder que Dios tiene para levantar a sus hijos. Así que no temas frente a la aflicción, no temas frente a la enfermedad, no temas frente a la escasez, porque tenemos un Dios que te ama. Que te ama, y si Dios nos catimone en su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Así que no temas, iglesia del Señor, vuelve tu corazón a Él, no te endurezcas más, entrégale tus temores. Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Y comienza a decirle, Señor, tengo miedo, pero en ti confío. Dice, Él tiene todo el poder para siempre. Y grábate eso, iglesia, Él tiene todo el poder para siempre, por los siglos de los siglos. Él tiene poder para levantar, tiene poder para sanar, tiene poder para cambiar todos los aspectos. Y todo lo negativo que pueda haber habido en tu vida, Dios es especialista para volverlo para bien. Por eso dice la Escritura, y algo que yo me he aferrado en mi vida, que dice, más en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que le aman. Entonces asegura tu corazón de amarle a Dios con toda el alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Quizás vas a ser decepcionada de tu marido o decepcionado de tu esposa. ¿Sabes para qué? Para que solamente en tu corazón se establezca Cristo. Él es tu Dios. Y a veces Dios va a quitar brazos humanos, porque a veces nosotros nos aferramos mucho a las personas. Nos aferramos. Y dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué significa eso? Cuando yo me tomo y me aferro a las personas, pensando que a través de ellas Dios me bendice, me siento segura, me siento bien. Y cuando esa persona es quitada de tu lado, sufrimos.
Y es allí donde tú tienes que poner al Señor como el único Dios en tu corazón. Y yo aprendí esa lección a lo largo de los años de mi vida. Amarás al Señor con todo tu corazón. Yo dije, Señor, si yo te amo con todo mi corazón, aunque pase lo que pase, no voy a caer. Porque dice la Escritura que vendrán ríos, vendrán tempestades, quizá el viento va a soplar fuerte sobre la casa, pero aquel que escuchó a Dios y le obedeció. ¿Por qué uno obedece a Dios? Porque lo ama. Señor, si esto te agrada que yo ame a mi enemigo, lo voy a hacer. Si a ti te agrada que yo me humille y vaya y perdone a mi enemigo, lo voy a hacer. Si a ti te agrada que yo me humille y no diga nada, lo voy a hacer. Si a ti te agrada que yo comience a obedecer tu palabra, yo lo voy a hacer porque te amo. Y cuando tú comienzas a tener esa actitud, tu casa va a estar en la roca. Podrá venir muchos problemas, pero esa casa no va a caer. No vas a caer, no vas a caer, porque tu fe está puesta en el galardón, en Cristo Jesús. Dice, Él tiene todo el poder para siempre. Y yo creo que te graba ese versículo, ojalá se lo pueda aprender. Y en 1 Corintios 16, del 13 al 14, manténganse alerta. Se da cuenta la voz del Espíritu que te está hablando. Mantente alerta, fiel, confiado. Y sigan firmes en la fe. Aquí es lo importante, amado, porque lo que más vamos a hacer diestros es en el escudo de la fe. Tienes que levantar la fe. Y la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y como dice en Hebreo, por la fe, dice Abraham, pudo obtener la promesa. Por la fe dice que Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe Noé construyó un arca y salvó a su familia. Por la fe, por la fe, por la fe. La certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. La certeza es una certeza, una convicción, una seguridad de lo que Dios me dice, es así. Y cuando tú comienzas a leer esto y comenzar a ver qué grande eres Dios, qué maravilloso eres Dios, qué precioso tú eres Dios, cuando comienzas a escudriñar y ver su esencia y su carácter, te das cuenta que Dios es fiel, que Él es fiel y verdadero, que Él cumple lo que promete y que Él no avergüenza a ninguno de los que en Él confían. Así que confía en Dios, confía, aunque pase lo que pase. Imagina, y mire cómo fue la perfección que tuvo Abraham, porque quizá Abraham comenzó creyéndole a Dios, pero a medias, ¿cierto? Porque Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a Lot. O sea, le creyó a Dios, sí salió, pero es que se quedó con el sobrinito debajo del brazo. Y a veces Dios te dice, deja esto, y tú como que haces la mitad nomás. Pero Dios, que es fiel, lo perfeccionó. Y a Abraham, Dios le dio una promesa, le dijo, vas a tener un hijo y va a ser de bendición, ¿cierto? Pero como no tenían hijo y se tardaba, y bueno, y Dios, ¿cuándo? Ya me prometiste, y bueno, y no se cumplió lo que has dicho, y así estamos, pues, hermano. Pero si Dios, tú me prometiste, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y pasan los años, estoy viejo y estoy vieja. Y el pobre Abraham y la pobre Sara ya se veía que había acabado la regla ya, y cómo voy a tener un hijo, y cómo es posible, ya, allégate a mi sierva Agar. Y a veces queremos ayudarle a Dios. Dios nos prometió algo y queremos echarle una ayudadita. Y pecamos. Y nos apartamos de los propósitos de Dios y hacemos cosas que a Él le desagradan. Pero aún así Dios sigue siendo fiel. Y luego, ¿qué pasó con Abraham? Después que ya tuvo problemas con Ismael, que hubo tantas situaciones, después el Señor se le vuelve a aparecer. Y le dijo, ¿sabes qué, Abrahamcito? Yo quiero que tú seas perfecto delante de mí. Y ahí Dios comienza a perfeccionarnos y Dios empieza a revelarse a nuestras vidas, así como lo hizo en Abraham, que es el padre de la fe. Y quizá el padre de la fe, y muchos de nosotros hemos también actuado de la misma manera. Y ahí fue cuando Dios le da el pacto de la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Porque dijo, ¿sabes qué, Abrahamcito? Yo no quiero nada de la carne. No quiero que tú te confíes en la carne. Y yo quiero que tú solamente te apoyes en mis promesas, en mi palabra. Yo te voy a dar un hijo a través de Sara, de lo imposible, de lo que no se puede. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de lo imposible. Y es allí donde tú y yo tenemos que anclarnos y permanecer, en el Dios de lo imposible. Y en ese momento, ¿qué es lo que hizo Abrahamcito? El famoso Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí fue cuando Dios bendijo a Abraham y le dio a su hijo, a Isaac, que significa risa.
Risa porque cuando Dios cumple lo que promete, ¿quién no se llena de risa? ¿Quién no se llena de gozo cuando Dios cumple lo que Él ha prometido? Cuando tú recibes una palabra directa del cielo. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Porque a veces pensamos que Dios dice, no escuchamos su voz en las órdenes que Él nos da, y a veces Dios nos deja, bueno, si tú lo dices. Y a veces cosechamos tristeza y dolor. Entonces, amados, ese es el Dios que tenemos. ¿Y sabe cuándo más fue perfeccionado Abraham? Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo. Ay, Señor, a tu único, al que amas. Le dijo al único, porque él tenía a Ismael, pero el Señor como que más fuerte le decía, al único. Y a veces vamos a ser puestos en esa prueba, amados, en la que Dios me da promesa, pero ¿cómo no se cumple? ¿Cómo si Dios me dijo esto y ahora murió una persona que yo tanto amaba y Dios prometió? Entonces no entendemos, es como que no se desencajamos. Y a veces Dios es así. Y Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, a tu único, al que amas, y ofrécemelo. Ay, ay, ay. Pero ¿sabe qué? A mí algo que me impresiona en Abraham, que sale en Hebreo, si usted empieza a leer Hebreo, él dice que él le dijo a sus servidores, yo y el muchacho vamos a adorar y volveremos a vosotros. Cuando él fue a sacrificar. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que Dios, aunque él matara a Isaac, Dios tenía que de alguna manera resucitárselo. Claro, porque Dios se lo prometió, dijo que a través de este yo te voy a dar una descendencia. Entonces él estaba confiado. Mire, Dios me dijo que lo matara, pero bueno, Dios se va a tener que encargar de resucitarlo entonces porque yo voy a obedecer. Y a veces eso es un acto de fe, no obedecer. ¿Cómo, Señor, si no tengo nada para comer y me dice que yo le dé un pan a esta persona si yo no tengo para mis hijos? Por ejemplo, como le pasó a esta mujer que alimentó a Elías. Ella tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y el profeta le dijo, dame eso porque era mucha hambre. O sea, usted como mamá le daría el pan a un extraño. No, uno asegura a sus hijos. Pero esta mujer algo tenía especial de Dios porque obedeció. Y la fe es obedecer. La fe es obedecer a las órdenes que Dios te dice, aunque a ti son ilógicas. Y resulta que esta mujer le dijo, le preparó la comida y se lo dio primero al profeta. Y el profeta le dijo, no te escaseará ni la harina ni el aceite. Y pudo sobrevivir durante esos 3 años y medio de hambre. Y hoy Dios se está levantando y a través de Elías, los profetas Elías, en este tiempo que se levanta, van a comenzar a dar palabra al pueblo de Dios. Y en el tiempo de la escasez tú vas a tener que muchas veces quizás alimentar y hacer actos proféticos guiados por la voz del Espíritu Santo en este tiempo, amada iglesia. Porque no te va a escasear ni la comida, ni el alimento, ni nada. Pero tú tienes que ser obediente a la voz del Espíritu Santo en las órdenes que Dios te está diciendo ahora. Ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a la iglesia, comienza a levantarte en intercesión. Sabe que el mayor mandamiento que hoy Dios nos deja es amar, y es lo que menos hay, ¿no es verdad? Iglesia con iglesia se pelean, se dividen, se critican, y tantas cosas que vemos hoy en tantas situaciones. Pero hoy es el tiempo, amada iglesia, de escuchar la voz del Espíritu que te está hablando y te está diciendo, mantente alerta, no temas, no temas, no temas porque yo estoy contigo. Y a donde tú fueres, yo soy. Y esa versión me gustó mucho en Josué 1:9. A donde quiera que yo fuere, yo soy. ¿Por qué significa yo soy? Yo soy el que soy. Porque si está Él, todo funciona. Así que, amado, dice, sean valientes y fuertes. Y todo lo que hagan, hágalo con amor. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo? Todo lo que hagan, háganlo con amor. Si predicas, hazlo con amor. Si oras e intercede, hazlo con amor. Si tienes que darle el pan a un hermano, dalo con amor. Si tienes que dar mercadería, dalo con amor. Ese es el tiempo de empezar a ministrar el amor, porque dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar por causa de la maldad. Y esa palabra maldad significa anomia en el griego, que significa sin ley, rebelión. No se sujetan a nada ni a nadie. Y hoy lo que más vemos es rebelión. Los hijos se rebelan con los padres. Los alumnos se rebelan contra los profesores. Los ciudadanos se rebelan contra las autoridades. Porque las autoridades también cometen errores, ¿cierto? Y es toda una seguidilla y cadena de decepción y de anomia, como dice la palabra. Pero tú y yo somos de aquellos pocos que no se nos va a enfriar el amor y que vamos a permanecer en Cristo Jesús firmes
alertas y confiados en el Señor. Y bueno, en Lucas 21-28, que a este versículo quería llegar, parece que vamos a tener una tercera clase, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, y esa palabra es grave, será erguíos, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amados, si empiezan a ver todas estas cosas, ¿qué cosas? Hambre, peste, situaciones difíciles. Van a ser solamente 3 años y medio de prueba, de tribulación, de tantas situaciones. Pero tú ahora, cuando empiezas a ver estas cosas, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No tenemos que apesadumbrarnos. Alegrémonos, amados. Y mire, yo busqué la versión de la palabra erguirse, que también le agradezco a Vanessa por ayudarnos en esto. Dice la palabra erguíos, dice, es erguirse, levantarse, dice, comenzando esto, llegando a ser, levántense erguidos y alcen las cabezas de ustedes, porque está cercana la liberación por rescate de ustedes. ¿Qué es lo que es redención? El rescate que Dios va a hacer a cada uno de nosotros. Y esa palabra enderezar o erguir es figuradamente alegrarse, levantarse, enderezarse, erguirse. Y la palabra erguir significa ponerse de pie para gobernar, para dominar la situación, para vencer, levantar la cabeza, tu frente y tu mirada puesta en tu Redentor. ¿Se da cuenta la palabra? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados, en este tiempo? Tú tienes que aprender a dominar la situación. Tú no te puedes dejar vencer por el temor, ni el miedo, ni la cobardía. ¿Recuerdan ustedes la imagen de David y Goliat? Goliat estaba atemorizándolos a todos. Y quizá el COVID-19 atemoriza a toda la gente. Y todos están, ay, que no salgo, que me va a dar miedo, que me puedo enfermar, que me voy a morir. Estamos quizás con ese amedrentamiento de Goliat. Pero aquí se tienen que levantar los valientes de David. Se tienen que levantar los valientes de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, los valientes. Y vamos agarrando una piedra y la lanzamos contra nuestros enemigos, contra ese espíritu de temor. Escrito está, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos cayeron y tropezaron. Entonces, amada iglesia, levántate y comienza a levantar tu onda, levanta tu onda del espíritu y dale contra tu enemigo. Porque es el tiempo de comenzar a declarar la palabra de Dios. Recuerda, el año 2020, como decían Crónicas, Segunda Crónicas 20:20 de Josafat, el valle de la decisión, el valle de Josafat, que es la palabra que nos preparó nuestro hermano Juanito. Esa palabra que nos va a dar pronto nuestro hermano Juanito, el valle de Josafat, porque el valle de la decisión. ¿Qué vamos a decidir? Ahí sabe que lo que nos decía nuestro hermano Juan, que teníamos que cambiar nuestras armas. Antes usábamos quizá el rastrillo, la hoz, pero ahora ellos se van a cambiar en espada, en lanzas. Ahora se levantan los valientes en el valle de la decisión, que levantamos a preparar el camino del Señor. Porque Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene, y viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso es el tiempo de mantener los corazones alineados a la voz del Espíritu de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Trátalos como a ti te gustaría que te trataran. Así que ya no maltrates a tus hijos. Y él va a saber cuál es el peor maltrato, la indiferencia. Cuando tú se los entregas ahí a la computadora, al celular, que se ponga, ay, que se vaya a jugar, que ya me tiene hasta acá mi hijo. Y no te preocupas de criarlo y de amonestarlo en las cosas de Dios. Cuando tú menosprecias a tus hijos muchas veces. Así que, amada iglesia, parece que nos vamos a quedar con una tercera parte. No hemos terminado. Dice, vamos a terminar con este Salmo 27:14. Mientras aguardan, confíen en el Señor. Porque ese es el tiempo de aguardar. Sean fuertes y valientes. Y esperen que el Señor les ayudará. El Señor es tu ayudador, iglesia. No temas, no te amedrentes, no desmaye tu corazón. Él es tu Dios, Él es tu fuerza y tu escudo y el que levanta tu cabeza. Así que quisiéramos despedirnos en oración. Le doy gracias a Dios por tu vida. Quiero animarte a que le sigas buscando en este tiempo. Es un tiempo hermoso en la que
todas las cosas ayudan a bien. Así que no temamos a la pandemia, no temamos a las situaciones difíciles. Quiero mandarte un saludo, amada Valesquita, Cristina Calderón, mujer valiente. Quiero mandar saludo a mi hermana Luisa Yanca. Dios te ama, Luisa, y Dios tiene grandes propósitos con ti. Saludos, Pastor Cristian Cías también. Una bendición. Hermana Lidia, Dios te bendiga, hermana Lidia. Tú que estás en ese lugar, aprovecha de enamorarte más de tu Dios, de tu Señor, de tu fuerza. Hermana Gloria Ortega, bendiciones. Que la paz de Dios sea sobre ti, Eduardito, sobre ti, Marcela, y sobre todos nuestros hermanos que nos están mirando por Facebook Live. Sean benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Un abrazo. Les bendigo.